ustedes cuando agarran un Bonais, imagínense que es una cava de Bonais. Entonces para que suba el Bonais, ¿qué haces? La apachurras y aumentas el retorno venoso. Cuando se contraen las venas, ¿qué crees que pasa? Aumenta el retorno venoso porque aumenta el flujo de sangre en las venas. Entonces el hecho de que tú tengas un gran volumen de sangre en las venas permite que en una situación como es una hemorragia de este tipo, te mantengas durante mucho tiempo, varios minutos, un volumen de sangre en arterias constante, y por eso la presión arterial no te cae. Si le agarran onda por una contracción menos importante. Si está clara la idea. Entonces no es tan especial el pensar, o sea, es correcto lo que dicen los libros, funcionan como reservorio de sangre en situaciones importantes, las venas. ¿Sí? ¿Sí está clara la idea? ¿Les platico de una suicida de un cañón? Sí. A mí me tocó ver una chava de 17, 16 años, eso me impactó mucho, que llegó al hospital porque se había peleado, no sé, esta chava no se había peleado con el novio ni nada, una chava de 6 años que tuvo un intento de suicidio y ella se tragó como una caja de diazepam. La neta nadie se va a suicidar con diazepam, o sea, eso es una de las cosas. Entonces, pues me tocó hacer el lavado gástrico a la chava, no más que sacaba los quises de la mierda que se había estado súper intoxicada, y ya, al otro día la pasé a ver, y era una chava de 6 años, así X, ¿no? Y digo, ¿qué onda? ¿Por qué te quisiste matar? Y la chava a la vez se me voltea y me ve con asco y nada más me pide y ve hacia la pared, ¿no? Y yo sentí gacho que me también creo que estaba siendo invasivo en su intimidad, ¿no? Sí. Okay. Y pues ya ni le pregunto, aparte tenía la sangre empezada la chava. Ya, la dieron de alta. Esa chava llegó una semana después al hospital, pero ella no llegó a urgencias, llegó a patología. Y entonces ya se había suicidado, pero ¿sabes qué hizo ahora? No. Agarró la sosa cáustica, le puso a descargar, se la tragó así, la sosa cáustica. Cuando hicieron la autopsia, no mames, todo el mediastino, hace cuenta que donde estaba el esófago, no había esófago, pero todo unido alrededor de que se quemó todo por dentro, claro. Y entonces entendí que esa chava realmente era una suicida, o sea, esa no la va a tomar. Se mató, así de cierto. Pero como que ya lo tenía así muy bien. Vete tú a saber qué dolor tenía, o a lo mejor su cerebro estaba mal ensamblado, ¿no? Tenía una depresión cardíaca. Bueno, pero eso existe. Entonces, si se van a suicidar, no se piquen las arterias, porque van a hacer un chimbarradero. Igual que otra persona. Sí, mueran en silencio. Bueno, ok. Entonces queda claro que las venas en situaciones de estrés se contraen, permiten que el flujo de sangre permanezca constante durante un buen rato en el suelo arterial. Por eso al inicio no tienes datos de choque, pero llega un momento en que la sangre se va a acabar y entonces ya no vas a tener este volumen de sangre en las arterias y vas a empezar a chocar. ¿Sí? Debe empezar a dar. Ok, está entonces clara la idea. Ahora fíjense bien, ¿qué tan extensibles son las venas comparadas con las arterias? Mucho más. ¿Cómo creen que supo el hombre que eran 8 veces? Fíjense, háganme que agarra un pedazo de aorta descendente, y vamos a poner aquí la aorta descendente, pero la vamos a pintar como si fuera un chorizo. ¿Por qué? Porque de este lado la monolité con estas cosas que vienen de los palos mismos, y de este lado también. Esto sería la arteria. Y de este lado voy a agarrar un pedazo de cabra exactamente con las mismas dimensiones del pedazo de aorta y lo vamos a poner acá. Igual, anudamos de este lado, anudamos de este otro lado. Y ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a agarrar y vamos a poner un volumen de 80 mililitros de sangre. Aquí pongo 80 mililitros de sangre y aquí pongo 80 mililitros de sangre. Y hay un detalle bien cañón. Resulta que
que cuando analizo la presión que generan estos 80 mililitros dentro de la pedazo de aorta, tengo una presión de 80 milímetros de mercurio. Los números no son importantes, los estoy inventando, pero es así el raciocinio. Y cuando pongo yo 80 mililitros de sangre en este pedazo de vena, ¿qué quieres que pase con la presión? La presión que es de 10 milímetros de mercurio. De hecho, así es como descubrió el hombre que tenían diferentes sensibilidades. ¿Por qué? Porque está definiendo la presión. Por momentos su volumen, pero no modifica su. Porque no modifica el volumen, pero está aumentando la presión. ¿Por qué? Que aumenta el volumen y también aumentó el área. Claro, es un problema mecánico, anatómico. Las paredes venosas, ustedes las vieron en los cadáveres que parecen chicharrón. Aún una aorta se ve rígida, es un poco distensible, muy elástica, pero un poco distensible. Entonces, la tranza, es que mismos volúmenes generan diferentes presiones, pero por las propiedades estructurales del paso. Ahora, para que yo genere en la vena una presión de 80 milímetros de mercurio, ¿qué tendría que hacer? Aumentarlo 8 veces el volumen. ¿Y qué crees? En lugar de meter 80 mililitros, 800 mililitros, ¿qué crees que pasaba? Pero ¿qué crees? Ahora resulta que al incrementar el volumen tengo una presión, pero tengo volúmenes 8 veces mayores, que es 8 veces más extensible. ¿Sí? Ahora, a ver si está clara la idea. A ver si me sigue. Si un tipo tiene un paro cardíaco, el problema de un paro cardíaco es que el gradiente de presión en el sistema se abate. ¿Sí les queda claro? Se abate la presión en todo el sistema. Y entonces quiere decir que los capilares tienen la misma presión que la arteria aorta, el ventrículo izquierdo, y que las venas tienen la misma presión que cualquier parte del sistema. ¿Sí? A esa presión se le llama presión media de llenado. Es decir, si una persona cae en estado de choque, la sangre se distribuye igual en todo el sistema, pero la presión es la misma porque no hay gradiente de presión. Primero, ¿de cuánto creen que sea la presión cuando se para el corazón en todo el sistema? No. De 4 milímetros de mercurio. Esa es la presión media de llenado. Si el corazón deja de latir, la presión que tendría un capilar, la aorta o una vena es de 4 milímetros de mercurio, porque hay volumen de sangre. ¿Sí les queda claro? Entonces sería de 4 milímetros de mercurio. Sin embargo, ¿qué crees, güey? Tendrías 24 veces más volumen en las venas que en las arterias. 24 veces más volumen. ¿Por qué? Por las valvas que tienen las venas, no hay sensibilidad. No. ¿Sí les queda claro? Hay un concepto que se llama capacitancia. Y la capacitancia es la multiplicación del volumen que manejan ¿cómo se llama? Las venas y la distensibilidad. Entonces yo lo que estoy aprendiendo es que la capacitancia indica que hay 3 veces más volumen de sangre en las venas y aparte son 8 veces más extensibles, de tal manera que la capacitancia de las venas es 24 veces mayor que la de las arterias. ¿Sí le agarran onda? Es cuando una persona queda en estado de paro o en paro cardíaco, la presión en los sistemas de 4 milímetros de mercurio, pero a pesar de que sea igual, hay más volumen de sangre, 24 veces más volumen de sangre, más distribuido en las venas que en las arterias. ¿Sí le agarran onda? Pero la presión es la misma. ¿Qué tendrías que hacer para que de nuevo se mueva la sangre? ¿Qué tendría que hacer? ¿El qué? Reanimar el corazón. Ahora, a mí me ha tocado ver cosas increíbles, cabrón. Me tocó ver esos tenía que escribir, pero ustedes lo van a ver también cosas muy chistosas. Un día estaba en urgencias ahí en la Rubén Leñero y había 12 partes de aquí. Antes había mucho haitiano en la escuela, mucho haitiano. O sea, ya no sé si han visto morenitos aquí o ya no sé. Bueno, antes por grupo había un morenito.
que eran hijos de los grandes militares, o sea, de allá, de mucha lana, los mandaban a estudiar. Pero los haitianos eran como los alumnos, venían a estudiar medicina a México y luego, ¿qué crees que se iban a Estados Unidos, ya no regresaban ahí? Porque ellos hablaban inglés en clases muy claras. Entonces, y muchos están en Nueva York, luego me mandan a los padres, ¿no? Entonces, ¿por qué les platico? Estaba ahí en el Rubén Miñero y había dos chavos que eran haitianos, estaban ahí en urgencias, cabrón. Y llega un tipo a urgencias en estado de choque. Pero fíjate, era un cuate con poliomielitis, un chavo como de 25 años, con polio, o sea, sus patas hechas chapas. Que ya no existe la polio, pero pues a mí todavía me tocó ver eso. Pero aparte este cuate era un homeless y era un tipo que estaba todo el día con la mona. O sea, todo el día con el tiner, cabrón, se mete. Y entonces llega, pero bien mal, cabrón, que lo llevaron por ahí. Estaban en la calle con la mona y de repente ya se puso bien mal y no reaccionaba. Lo llevaron y tuvo ella hasta matar que nada más oía. Y de repente, ¡pum!, en paro, cabrón. Entonces llegan con el pinche equipo rojo. Nada, cabrón. Y estaban los haitianos. Y les dice un jefe de, bueno, muchachos, pues aprendan a intubar y, ¿cómo se llama? Y hacer masaje cardíaco. Y se ponen bien contentos los haitianos. Y estaban, cabrón, dándole masaje cardíaco. Y el otro muy con el agua. Porque lo dijo. ¿Cuánto tiempo se pasaron dándole masaje? No, como 40 minutos, cabrón. Estaban dando masaje. Imagínate la mente de esos güeyes para estar dando una pinche masaje cardíaco. Y con el agua, y estaban bien contentos. ¿Qué crees? Cabrón, empezó a abrir los ojos, güey. Pero no tuvo muerte cerebral, porque esos güeyes, ¿qué crees? ¿Sabes qué es lo más cabrón? Que ese güey lo dieron de alta. Lo dan de alta al chavo cementero y ya se va a seguirse drogando. Y yo decía, no mames, ese güey debía estar muerto, cabrón. Bueno, sí sirve el pinche masaje. O sea, sí sirve el masaje. Hay veces que no hay que ya hacer el pendejo, ¿no? Pero en esos güeyes no sé por qué los estaban como para ver, no había videocámaras en esa época, pero eso yo creo que lo filmas, lo subes a las redes sociales, es importantísimo, cabrón. O sea, eso es lo más extraño que he visto. O sea, si sirve de eso, o sea, la pinche maceta cardíaca, eso sí. Puede que salgan una vida, o sea, nunca en España está mal. Entonces, ¿queda claro esto de los temas? ¿Seguro? ¿Ya saben una situación venosa? ¿Seguro? ¿Octavo ya aprendiste? ¿Estas clases se las di? Sí. ¿Sí? ¿Hasta dónde les di? Ya más o menos nos quedamos aquí porque Renan ya vimos como un poco. Ya no, ¿verdad? Bueno, pero es que también yo estaba en contra de eso, de estar dando clases los 2 semestres, porque después del paro, la neta se me iba a ver anulado el semestre. Después del paro, se dieron 2 parciales en 3 semanas. 2 parciales en 3 semanas, 2 parciales en 3 semanas. No sé si se dio el tema. Entonces, ¿qué mamá es eso de dar? Pero yo ya no quise dar clase. Y luego, en el semestre pasado, el curso de oficio era de 2 meses. Lo que sí les digo con una certeza 100%, que los chavos que llevaron oficio, bioquímica y fármacos que fue el paro, van a tener un porcentaje de aprobación en el examen de residencia mucho más abajo del normal promedio que ya tenemos para esto. Con una certeza. Los chavos que pasen el examen de residencia del 2020-2021 van a ser lo más bajo de la escuela. O sea, si pasaban 1 de cada 4, 1 de cada 5, va a ser 1 de cada 100. Con una certeza así se les sucede. ¿Cómo ven? Acuérdense, donde se cierran escuelas, luego se queman libros y luego sigue la gente. Eso es cierto, ¿eh? Si no me creen, vean a Alemania nazi. Voy a entrar.
Ese es en serio, ¿eh? O sea, cerrar una escuela es como la muestra de estupidez más brutal que puede tener el ser humano. Claro, estás cerrando un centro de enseñanza. O sea, y curiosamente los paristas es lo peor que vi de alumnos, cabrón. O sea, pero los alumnos que piensan que créditos valen más. Bueno, eso los pongo a la vez. Para mañana, ¿qué vemos, güey? ¿Cómo se llama? ¿Hemodinámica? Para los receptores. Mañana viernes. Hemodinámica y qué más. Receptores, ¿no? Oigan, miren, ¿ven esto? Aunque no sepa nada, ¿ven esto? No, este es otro artículo. No, mi artículo es ya no se sube. Yo nunca presumo de esto, pero esto está bien raro. El otro artículo que es el diagnóstico del globo pálido. No tiene que ver con este, es otro artículo que estamos escribiendo. Entonces, el núcleo reticular del tálamo, ya les he platicado el núcleo reticular del tálamo. No, les he platicado del tálamo. Esto que estoy pintando no es un guante de box, ¿qué es? La pinche azotea, ¿no? Entonces, esto es la corteza cerebral. Estos son los ojos. ¿Sí? Y entonces todo lo que ves, sientes, piensas, opinas. Porque es la corteza cerebral, pero la corteza cerebral depende del tálamo. El tálamo cerebral. Todo lo que opinas, todo lo que piensas, todo lo que ves, pasa por el tálamo. Y del tálamo va la corteza cerebral. Fibras corticotalámicas. Y libera el glutamato. Hay un núcleo del tálamo. Es el núcleo reticular del tálamo, núcleo reticular del tálamo, núcleo reticular del tálamo, núcleo reticular del tálamo. Entonces, el pinche núcleo reticular del tálamo es el único núcleo del tálamo que no proyecta la corteza cerebral, pero ese núcleo inerva todas las neuronas de todos los núcleos talámicos. En el tálamo hay como 200 núcleos diferentes. ¿Sí me siguen? Es un pinche mundo. Es como un núcleo abierto. Entonces lo que hacen las neuronas del núcleo reticular del tálamo, si esta es una neurona del núcleo reticular del tálamo, es agarrar y liberar GABA, porque son las únicas neuronas GABAérgicas del tálamo. Las únicas neuronas que liberan GABA del tálamo. Pero estas neuronas del reticular del tálamo son bien chistosas, porque ¿qué crees, güey? Liberan GABA y si el voltaje de membrana de esta neurona es de menos 70 milivolts, lo que hace la neurona del núcleo reticular del tálamo cuando libera GABA es hiperpolarizar la neurona talámica, el tálamo cortical. Y entonces al hiperpolarizarla, curiosamente activas canales tipo T, canales de calcio tipo T. Y cuando se activan los canales de calcio porque se liberó GABA de la neurona reticular, ¿qué crees que pasa? Se degeneran un montón de ráfagas de las neuronas talámicas y estas liberan glutamato. ¿Se le agarran onda? Pero es bien chistoso lo que voy a platicar. Cuando tú estás despierto, las neuronas del reticular del tálamo disparan un potencial de acción, otro potencial de acción, otro potencial de acción. ¿Sí me siguen? Sí. Y están sincronizando la actividad de las neuronas talámicas. Cuando tú estás dormido, las neuronas del núcleo reticular del tálamo, ¿qué crees? Rafaguean, se apagan, rafaguean, se apagan, rafaguean. Y aunque ustedes no lo crean, el estado de conciencia del individuo depende del modo de actividad eléctrica de las neuronas del reticular del tálamo. Si estás apagado, o estás, ¿cómo se llama? Si estás despierto, dependido. Todos los anestésicos de uso general, todos, y los de inclusión para anestesia, todos los anestésicos, ¿qué crees que hacen con las neuronas del reticular del tálamo? Las ponen a rafaguear. Y eso hace que pierdas el estado de conciencia. Eso es lo que hacen todos los anestésicos, güey, lo que les diga la mamá de la anestesia. Así es como trabaja el sistema. Entonces está bien chistoso porque si quieres estudiar eso que se llama conciencia, tienes un punto real donde empezar, que es la actividad de las neuronas del reticular del tálamo. Porque como disparen las neuronas del reticular del tálamo, tú estás despierto dormido. ¿Sí me siguen? Entonces piense bien, cuando tú estás en vigilia, tú tienes ondas alfa, que son de gran frecuencia, y si estás poniendo la atención a algo, son ondas de todavía más baja frecuencia, de más baja amplitud, de mucha frecuencia, que serían ondas beta. Y si estás jugando al ajedrez bien cabrón, o estás viendo uno que sacas se le pone una chava así, ¿no? Son
Actividades eléctricas o algo así, pues son de vigilia, estás descrito, ¿no? Cuando tú duermes, las ondas en el sueño profundo, ¿cómo crees que son? De gran amplitud y de baja frecuencia. ¿Sí me siguen? Aquí hay cientos de, bueno, aquí hay muchas ondas y aquí hay pocas ondas, pero de gran amplitud. ¿Qué pasa? Que las neuronas del núcleo reticular tálamo, cuando disparan ráfagas, como todas están rafallando, todas liberan GABA y todas las neuronas tálamo corticales, ¿qué crees? Disparan ráfagas al mismo tiempo. ¿Sí me siguen? Entonces se disparan ráfagas en las neuronas tálamo corticales y todo el cerebro se activa al mismo tiempo, todas las neuronas del cerebro se activan al mismo tiempo. ¿Y qué crees? Se apagan al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, estás durmiendo bien padre, estás descansando tu cerebro. O sea, lo que hace el reticular del tálamo en el sueño es sincronizar a todas las neuronas para que aprendas, para que duermas profundo. ¿Sí me siguen? Pero es curioso porque esas ondas que se generan de mucha amplitud y de poca frecuencia tienen que ver con lo que viste en el día. Si tú no desarrollas estas ondas, no aprendes o no almacenas lo que aprendiste en ese día. No sé si me agarran, ¿no? Tiene que ver mucho con la cosa cognitiva. Bueno, ya no les platico más del reticular del tálamo, pero esto que ven acá es un registro de una neurona reticular del tálamo, porque ya tenemos ahí como 3 trabajos que se para publicar. Y entonces no se alcanza a ver mucho esto, pero esto es actividad eléctrica de una neurona reticular del tálamo. Se ven trozos chiquitos, ¿no? Si los amplifica se ve bien padre. Y entonces cada puntito de estos que ven ahí, como es la escala de tiempo está muy grandota, son ráfagas, ¿sí? O sea, esto sería una amplificación de esto. O sea que si tú amplificaras esto, tú verías las ráfagas. ¿Sí me siguen? Y luego por acá. Pero pues nada más se ve así. Sí, les queda claro. Okay. Si ustedes me platican por qué, yo no lo sé, pero el globo pálido, que eso no creo que tiene que ver con el movimiento, de inervación GABAérgica al núcleo reticular del tálamo. Entonces hay una pregunta muy importante. Nadie sabe por qué cuando tú te duermes en el sueño, las neuronas del reticular del tálamo pasan del modo tónico a la actividad de ráfagas. Nadie lo sabe, nadie lo sabe, nadie lo sabe. ¿Saben cómo las neuronas del reticular del tálamo pasan de ráfagas a ¿cómo se llama? Al disparo tónico? O sea, cuando estás dormido pasan a esto. ¿Por qué? Porque se produce serotonina en núcleos de tallo cerebral que van al reticular del tálamo y cambian el modo de disparo. O sea, el sistema reticular activa ascendente. Pero no se sabe la pregunta. Entonces dije, pues vamos a ver qué hacemos con la vida. ¿Qué crees que hicimos? Destruimos el pinche globo pálido con un neurotóxico. Y luego, ¿qué crees? Registramos neuronas nucleares del tálamo. Impresionante, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, las neuronas empiezan a rafallar bien cabrón o a disparar. Tenemos que analizar si es un disparo más tónico en ráfagas, ¿no? Tenemos que sacar una índice de ráfagas. Tenemos que analizar coeficientes de varianza, tenemos que analizar mucho, pero tenemos muchas neuronas así. Ese es el comportamiento. Pero es impresionante, ¿no? Sin globo pálido y globo pálido. Eso nos va a dar gloria y fama.